Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional en casa, un tiempo para meditar y orar con la palabra de Dios. Mi nombre es Óscar Andrés y les estaré acompañando el día de hoy en nuestro devocional. Puedes dejar tus motivos de oración allí en la caja de comentarios y si no lo has hecho aún, suscribirte a nuestro canal dándole clic en la campanita. El texto para el día de hoy lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Creo que muchos hemos cantado, o al menos escuchado, una canción de un conocido cantautor mexicano. Su letra empieza: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré, a ti la recuerdan. Esta canción incluso sirvió como cortina al principio de estos devocionales. Luego sigue el estribillo que dice: mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Como la mayoría de las veces cantamos, pero no detallamos mucho de lo que las letras contienen. Y asimismo ocurre con lo que leemos. Esta canción está basada en el Salmo 63. Y como muchos otros textos bíblicos, hablan del socorro. Socorrer en el diccionario significa ayudar a salir a alguien del peligro o de alguna situación de riesgo, o resolver un aspecto urgente o un problema importante. Y es que la historia de la salvación tiene que ver con socorrer. Recuerdo alguna vez que se me estalló una llanta del carro, casi me vuelco, ahí quedé tirado en la carretera, lejos del trabajo, la llanta de repuesto estaba agrietada y de repeso me quedé ese día sin celular. Ya estaba haciéndose tarde y, parafraseando el Salmo 121, literalmente alcé los ojos a los farallones de Cali y me pregunté: ¿de dónde vendrá mi socorro? De pronto, de la nada, alguien paró y estacionó su carro y me ayudó a solucionar la avería de esta llanta. Y en menos de una hora ya estaba de regreso en la civilización. Esta persona me socorrió. Se tomó la molestia, entendió mi necesidad, incluso se incomodó porque tuvo que haberse desviado de su ruta para darme una mano y sacarme del embrollo en el que yo me encontraba. El versículo de hoy nos dice que Jesús es sumo sacerdote, uno que nos entiende y que por ello puede mediar y socorrernos. En los capítulos 1 y 2 el escritor hace referencia a una triple investidura de Jesús, es decir, Cristo como profeta, como rey y como sacerdote. En todo el libro de Hebreos se señala a Jesucristo como superior a los sacerdotes mediadores del Antiguo Testamento, pero también como superior al santuario y a los sacrificios de la antigüedad. Y rompe todos los esquemas teológicos que hasta ese momento se habían enseñado al indicar que Jesús es sumo sacerdote, siendo el único libro del Nuevo Testamento que habla de ello. El libro de Hebreos es un libro importante por su riqueza teológica. De los libros del Nuevo Testamento, es de los que nos da más claridad sobre la persona de Cristo y de su obra redentora.
Algunos estudiosos señalan que el libro de Hebreos debe entenderse como un documento teológico, debe oírse como un sermón y debe leerse como una carta por su carácter exhortativo. Y es una exhortación al pueblo hebreo para dejar esos rudimentos de la religión externa que estaba tentándolos a ellos a volverse al legalismo. Antes de iniciar esta primera parte de nuestro acróstico Casa, quiero que medites por un momento en alguna circunstancia difícil o de peligro en la cual alguien te haya socorrido o haya mediado ante otros para sacarte de un aprieto o haya abogado por ti para hacerte un bien. Piensa por un momento en ese alivio que sentiste en medio de esa dificultad, en las emociones que aparecen en pensar si esa persona no hubiese intervenido, cómo hubiese sido el asunto. Pero también reflexiona en el descanso que trajo eso para tu vida. En aquella ocasión, ¿cómo fue la actitud después de esa intervención? ¿Cómo respondiste en agradecimiento por mediar para ti, por rescatarte, por salvarte, por brindarte en ese momento una luz, un descanso? Piensa en esto para avanzar en nuestro devocional. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Uno de los títulos dados a Jesús se menciona unos versículos antes allí en el pasaje del día de hoy. En la Nueva Versión Internacional traduce como autor de la salvación. Pero la palabra en griego da la idea más bien de pionero de la salvación, es decir, el que inicia algo, uno que abre el camino para que otros puedan seguir. Y Jesús ha abierto el camino hacia Dios para que nosotros pudiésemos seguir esta salvación. ¿Y cómo lograría esto el Señor? El autor de Hebreos dice que mediante el sufrimiento de Jesús. Él llegó a ser idóneo por ser pionero de la salvación. Y esto nos habla de identificación. Jesús se identificó con nosotros. La identificación capacita a Jesucristo para simpatizar con nosotros. Esta palabra etimológicamente quiere decir alguien que se siente con otro, está en los zapatos del otro. Eso es tener empatía. El conductor que paró allí en la carretera me dijo que sabía muy bien lo que era estar parado allí y sentir la angustia de estar incapacitado, impotente,
de no hacer mover el carro y por lo tanto ir hacia la nada. Él se identificó con mi necesidad. La identificación permite que Jesús tenga empatía con nosotros. Es casi imposible comprender el dolor o las luchas de otra persona si no lo hemos pasado antes, lo hemos experimentado. Antes de empatizar con alguien, tenemos que pasar por su experiencia, y esto es precisamente lo que hizo Jesús. El Señor fue semejante en todo, excepto porque no pecó. Y en vez de ello, su impecabilidad, eso fue lo que hizo que resistiera la tentación. En mi opinión, la clave del Evangelio es la identificación. Jesús se identifica con el hombre. Nosotros hallamos identidad en Cristo como hijos de Dios y podemos identificarnos incluso con nuestros hermanos de fe. ¿Cuántas veces nos mostramos indiferentes a la necesidad de otros? Nos hemos concentrado en nosotros mismos, incluso en la suficiencia de nuestra salvación, y no pensamos que urge compartir del Evangelio del Señor para que otros lleguen al conocimiento de Él, para ser copartícipe del equipo de rescate del Señor. En esta parte de nuestro devocional reconocemos la verdad sobre nosotros y manifestamos la necesidad de Dios. Vamos a orar. Pensemos cuántas veces nos hemos concentrado en nosotros mismos. Padre, en esta hora confieso mi escasa comprensión de tu grandeza, Padre, de tu misericordia, Señor, de tu gracia, de tu amor para con nosotros. Confieso que muchas veces me cuesta soltar el control de mi vida, y aunque reconozco mi debilidad, Padre, también batallo con la tentación y muchas veces caigo por no buscar con diligencia a quien nos entiende y a quien realmente puede ayudarme. Confieso que me distraigo, que olvido el ser agradecido porque me auxiliaste, que me rescataste, Padre. Confieso que Jesús es el Señor de mi vida y que no existe ningún otro mediador, que ni profetas, que ni ángeles, ni instituciones religiosas están por encima de tu autoridad, que solo tú gobiernas, Señor, y que estás sentado en el trono de mi corazón. Confieso que tu sacrificio fue único y suficiente por mi rescate, y que la deuda quedó ya saldada, y que muchas veces no soy consciente, amado, de lo que hiciste por mí, que he pensado que con buenas obras o cumpliendo algunos requisitos me gano el favor tuyo, desconociendo la gracia que operó a mi favor. Perdónanos las tantas veces que nuestra indiferencia por nuestro egoísmo, nuestra religiosidad, por nuestra conveniencia, Señor, han impedido que pueda sentir la necesidad de los demás. A menudo pensamos que todo gira en torno nuestro, que los problemas y las necesidades, Señor, que las crisis solo las sentimos nosotros y no pensamos que hay otros que sufren y que podríamos ser solidarios con ellos, Señor. Ayúdanos a identificarnos con quien está en necesidad, Padre, porque somos necesitados también. A identificarnos con el que no te conoce, porque necesita tanto como nosotros necesitamos de ti. Confesamos que hemos querido ver las circunstancias a nuestra manera y no a la tuya. Y de corazón, Señor, nos postramos delante de ti, pidiéndote que cambies nuestro corazón indiferente por uno bondadoso y amoroso, no solo hacia ti, sino hacia los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Fidelidad y misericordia son dos aspectos que en este día son bastante escasos. El escritor centra nuestra atención en estas dos características de este sumo sacerdote, Cristo: fidelidad y misericordia. Recordemos el texto. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. La misericordia expresada horizontalmente hacia nosotros y la fidelidad verticalmente en su relación con el Padre. Fidelidad que no lo hizo sucumbir ante la tentación. El adjetivo misericordioso aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez allí en las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 5:7. Y la segunda aquí en este texto, en el versículo 17. Por otro lado, en el aspecto de la fidelidad, en una época donde la infidelidad está a flor de piel en este mundo, tenemos garantía de la fidelidad de Jesús. Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:3 que el Señor es fiel, les dará la fortaleza y los guardará del maligno. ¡Wow! Jesús es el sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, que aparta su ira, que sana nuestras dolencias, que nos libra del mal, que levanta al caído, que limpia de pecado y que ministra a las necesidades de su pueblo. Y esto es motivo de adoración. Esto es justamente lo que habla del Señor en su carácter compasivo, su amor por nosotros, su gracia, y de lo cual debe ser digno de adoración. Esto debe asombrarnos. Es maravilloso entonces entender que el propósito del sumo sacerdote es expiar los pecados de su pueblo. Esta palabra expiación tiene un significado teológico a veces explicado con cierto tecnicismo, como la palabra propiciación, pero es más entendible la palabra reconciliación, una reconciliación en la cual Jesús logró la paz entre Dios y los hombres mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, lo más extraordinario es que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa reconciliándonos con Él. Pensaba en lo que Pablo afirmaba allí en Romanos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Qué tremenda esperanza que reconforta y anima en este caminar.
En este espacio del devocional adoramos al Señor por su carácter fiel y misericordioso. Oremos la palabra del Señor para el texto del día de hoy. Amado Señor, qué bueno. Gracias por ser ese Padre amoroso, justo y fiel. Eres el Señor todopoderoso, el Señor de la creación, el Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza. Te hiciste semejante a nosotros, te despojaste de tu investidura para rescatarnos y entender nuestra humanidad. Sufriste el oprobio y la tentación para poder mediar ante el Padre y reconciliarnos. Fidelidad y misericordia, amor y grandeza están presentes en todo, Señor. Gracias por estar pendiente de nuestras circunstancias, Señor. Es extraordinario cómo me amas, cómo te incomodaste, Señor, para darme tu mano, para auxiliarme, Señor, y darnos el privilegio de ser hijos. Recibimos una herencia, Señor, valiosa, que nos es dada por tu amor. Tu reino se ha acercado y muestra la solidaridad, Señor, con nosotros. Y ahora somos ciudadanos, ahora pertenecemos, somos templo, y tú, el sumo sacerdote de nuestras vidas, con el cual nosotros tenemos entrada ante nuestro Padre, Señor. Antes vivíamos en tinieblas, pero ahora hallamos luz y ahora tenemos esperanza. Me libraste de las prisiones del pecado, Señor, y aunque ahora aún continúo en mis batallas, Señor, soy consciente del mal que hago y de la necesidad de postrarme todos los días de mi vida, Señor, y reconocer mis bajezas. Hoy confío en que tu poder, Señor, y que tu gracia me cubre para hacer sal y luz en un mundo, Señor, que te necesita. Sé que tienes planes grandiosos, Señor, para mí, para mis hermanos, para mi iglesia, para tu familia, para mi familia, para mis compañeros y amigos, y confío en que tú sigues trabajando, Señor, conmigo, que prosigo hacia la meta y que de tu mano, Señor, puedo llegar a hacer tu propósito. Confío en que tu provisión, Señor, y presencia nunca faltarán. En el nombre de Jesús. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El escritor de Hebreos afirma que la humanidad de Jesús es genuina al demostrarse que fue tentado.
Él experimentó personalmente el poder del pecado cuando Satanás lo enfrentó y cuando la debilidad de su naturaleza humana se hizo evidente. Jesús experimentó hambre allí en el desierto y experimentó sed cuando le pidió agua a la mujer samaritana. Sintió tristeza cuando lloró allí en la tumba de Lázaro, cansancio en su caminar con la cruz hacia el Gólgota y soledad estando ya crucificado. Es igualmente conmovedor que el Señor ha hecho a sus creyentes como sus hermanos. En ese sentido, Él reafirma su posición como hombre, pero también a nosotros, esa posición de hijos de Dios. Se identifica como hermano, porque no solo tiene un mismo Padre con nosotros, sino que ha compartido nuestros sufrimientos y puede comprender nuestras luchas, nuestros sentimientos. Ha asumido nuestros dolores y nuestras tentaciones. Y el resultado es que sabe qué ayuda necesitamos y puede dárnosla. Jesús es entonces el único mediador. Un mediador es aquel que media entre dos personas que están en disputa y que buscan esa reconciliación, pero también pueden llegar a entender cuál es la crisis que está allí en medio. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de Dios y obtuvo la vida eterna por nosotros e intercede continuamente como un sumo sacerdote. Seguramente tienes alguna necesidad y sabes, el Señor se identifica con ella. Piensa en este espacio de súplica. ¿Cuál es esa necesidad tuya o de alguien allegado a ti? Y con eso en mente entendamos que el Señor comprende y que es nuestro auxiliador. Amado Señor, gracias por todo lo que haces, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo en tanta necesidad y sabemos que tú conoces cada circunstancia porque te has identificado en nuestras necesidades, en nuestro dolor, en nuestras luchas. Padre, oramos por quienes necesitan una intervención urgente, necesitan ser auxiliados prontamente, Señor. Muchos están con alguna precariedad en su salud, Padre, física, emocional, espiritual, de algún familiar, de algún conocido. Oramos por quienes necesitan ser rescatados de las prisiones, Señor, de sus prisiones. También oramos por esas condiciones, Señor, precarias, en las cuales están atravesando por alguna circunstancia en particular. Oramos por los presos, Señor, oramos por las viudas, por quienes sufren violencia, por quienes necesitan alguna provisión mediante un empleo, un emprendimiento, para llevar el sustento, bendito Padre, para pagar una factura, una deuda. Oramos para que intervenga, Señor, auxiliando a los matrimonios, a los hogares, Señor, que están atravesando alguna crisis, para que brindes paz y sabiduría, Señor, al interior de estos hogares. Continuamos orando, Señor, por nuestras autoridades para que gobiernen con justicia y con temor por los valores tuyos. Oramos por los conflictos armados de las naciones, Señor, que en este momento están en guerra, para que traiga paz. Por las familias, Señor, que han perdido sus seres queridos y que sufren el duelo. Oramos por la economía, Señor, de todas las naciones, para que la estabilices y obviamente por la economía de nuestro país, Señor, de nuestras regiones, de nuestra ciudad. Oramos por el campo, Señor, los que están en los sectores rurales, Señor, trabajadores que se levantan cada día, Señor, para labrar la tierra, Señor, para cultivar el ganado, para brindar, Señor, el alimento que sustenta, Señor, a diario sus familias y las nuestras. Oramos por la inclemencia del tiempo, Señor,
por los azotes de la naturaleza, como huracanes, inundaciones, terremotos, avalanchas. Que tu misericordia nos alcance y alcance a esas poblaciones que sufren el rigor del clima, Padre. En este día reconocemos que te necesitamos, Señor. Jamás clamaremos ante las necesidades, Señor, sino reconocemos que nos encontramos vacíos, Padre. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre y quien nos sostienes. Continuamos con esta siguiente parte de nuestro devocional y recordemos que tenemos a alguien que sí conoce y siente por ti. El cordero y el león, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor Concluimos que Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y respondió a todas las pruebas con obediencia perfecta. Que sufrió por mí y por ti, que se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha, ahí en el capítulo 9, versículo 14, rescatándonos del castigo y reconciliándonos al ser mediador con el Padre, y de esta forma haciéndonos partícipes de la majestad divina de Dios mismo. En esta parte expresamos nuestra gratitud a Dios por su inmensa gracia, por su misericordia, y como respuesta nuestra a dicho amor, respondemos intencionalmente con gratitud. Hemos dicho que Jesús intervino para auxiliarte a ti y a mí, a identificarse con nuestras debilidades, con nuestras circunstancias. Una característica distintiva de los fieles siervos de Dios es la buena disposición para ayudar a quienes más están necesitados. ¿Puedes identificarte con las necesidades de los demás? ¿Cómo podrías solidarizarte con la problemática, por ejemplo, de los adultos mayores, de los discapacitados, de los adolescentes, de quienes se han apartado del Señor, del pobre, del marginado, del discriminado? ¿Cómo podemos ayudarle a alguien que está sufriendo tentación, vicio o tormento emocional? ¿Cómo podemos ser portadores de buenas nuevas para quienes necesitan conocer de la esperanza? ¿Cómo podemos llevar luz para quienes se encuentran en tinieblas? Muchos en este tiempo necesitan ser socorridos. Muchos en este tiempo necesitan también representantes del Señor para que medien por ellos. Necesitan que entendamos sus circunstancias,
para ser reconfortados, para darles acompañamiento, para animarles y poder decirles: sé que estás pasando porque yo lo viví, porque te comprendo, porque comprendo tu lucha. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer ese brazo de rescate en este grupo de rescatistas, de discípulos, de hijos de Dios? ¿Percibes algo que Dios está diciendo en esto que has escuchado? Sé consciente que se hace necesario hacer algunos ajustes, y de eso se trata estos devocionales. No es solamente información, es un tiempo de meditar y orar con la palabra, pero también de llevar ese evangelio a la praxis, a la práctica, a la acción. Oremos. Amado Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por ser nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Gracias por tu palabra el día de hoy. Ella nos consuela, pero también nos exhorta y nos reta a identificarnos contigo, a identificarnos con los padecimientos también de tu muerte, pero también de tu resurrección. El Evangelio se trata de identificarnos, de tener una identidad como hijos, de identificarnos también con el reino y de ser embajadores donde quiera que estemos. Ayúdanos en nuestra vida a hacer un testimonio de cambio que haces continuamente, y que podamos, Señor, también ser agentes de transformación de nuestros entornos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, con nuestros allegados, nuestros amigos. Queremos ser sensibles a tanta necesidad, Señor, ser solidarios en un mundo indolente y necesitado, para que así otros puedan creer en ti, Señor, y alcancen la salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, espero que haya sido una bendición este devocional, como lo ha sido para mí. Recuerda compartir el link a tus allegados en tu hogar. Alguien seguramente lo necesitará. Gracias por acompañarme en este devocional. Mi nombre es Óscar Andrés y hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.